Muy buenos días, doctor Guido Penano. Bienvenido a Diálogo Ciudadano. Muchas gracias. Un saludo especial, Francisco. Gracias por esta conexión. Encantado de estar con ustedes. A ti, Guido, por estar el día de hoy con nosotros. El año pasado, a partir del segundo semestre, el tema económico del país fue impactado básicamente por esta propuesta que finalmente se hizo realidad del megapuerto de Chancay, ¿no? Y el impacto que eso iba a generar en nuestra economía. Y bueno, el 2024 ya se fue, estamos en el 2025. A la fecha, Guido, ¿se han superado las expectativas de lo que se esperaba con el funcionamiento del megapuerto de Chancay o todavía estamos en ese camino? Bueno, estamos en ese camino porque todavía, digamos, ya empezó a operar, ya sabemos de que algunas naves han llegado y se ha hecho operaciones de comercio exterior, pero hay mucho por hacer todavía en lo relacionado al puerto de Chancay específicamente, y es todo lo vinculado a la infraestructura externa al puerto, ¿no? La infraestructura del puerto está muy bien, Mm. pero para llegar al puerto todavía falta que se corrijan una serie de problemas de acceso al puerto, de entrada y salida de la mercadería, porque, por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Ujú. Yo quiero exportar y quiero exportar a través del puerto de Chancay, pero mi mercadería tiene que llegar al puerto. Claro. Y ahí es donde todavía tenemos una cantidad importante de problemas que resolver. Igual traigo mercadería de China, por ejemplo, o de la India, Ujú. o de cualquiera de los países asiáticos, y quiero sacarla del puerto para llevarla a mis depósitos, ahí también tengo problemas, ¿no? Entonces, el puerto de Chancay efectivamente es una gran inversión estratégica Ujú. para que productos peruanos lleguen a los grandes mercados asiáticos, que son muy grandes. Ujú. Tienes India y China, ya es suficiente para, ¿no? Llegas a los casi 3.000 millones Sí, pues de, los... de habitantes, sumando a ellos dos nada más. Sí, claro. Pero el punto central aquí es, te lo pongo de esta manera sencilla, Ujú. imagínate que tenemos un maravilloso camión para hacer transporte de mercadería, pero ese camión necesita una buena autopista, ¿no es cierto? Claro. Porque si no, ¿qué hago con el camión, Bueno. no? Entonces ahora tenemos un lindo camión, un lindo puerto, Ajá. pero por ejemplo, solo por darte un ejemplo, Mm. ¿no? Nuestros amigos que están en el Codo del Posuso, en la zona más hacia el este de Huánuco, Ujú. que tienen una calidad de tierra espectacular, que tienen una ganadería de primer nivel, hay mucho ganado allí, hay mucho potencial, pero Ujú. y China acaba de determinar que carnes rojas, carnes de cerdo, pollos, todo lo que es el rubro cárnicos procedentes del Perú pueden entrar sin ninguna limitación al mercado chino. Mm. Entonces, imagínate, tenemos Sí, pues. ganadería en el Codo del Posuso y tenemos un mercado sediento, por decirlo así, Ujú. de nuestras cárnicos. Ujú. Pero nuestra carretera del Codo del Sí, pues. Posuso a un punto en la costa del Pacífico te toma mínimo 16 horas Mm. en camioneta, no en camión, en camioneta. Y te digo por qué 16 horas, porque lo he manejado yo. Ah, Hace menos, has hace comprobado. hace menos de 2 meses he Ya, estado en el codo y me he venido manejando ya. y me ha tomado 16 horas y he llegado a 16. Lima, no he llegado a Chancay. Mis Claro. 16 horas Más. eran para llegar a Lima, ¿no? Entonces, Mm. ahora hay una muy buena carretera por Canta, pero no está empatada esa Mm. carretera, llega a Caraballo. Sí, Yo quisiera que llegue a Chancay, ¿te das claro. cuenta? Porque ¿qué hago con mi carne en Caraballo? Tengo todavía que irme
hasta Chancay, y ¿no? claro, los costos aumentan, pues, ¿no? Y los tiempos. Y los tiempos, fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué economía se está beneficiando con el megapuerto de Chancay al momento, ¿no? ¿Qué economía? ¿De qué país? ¿El Perú se está beneficiando fuertemente? También está en camino eso. Está en camino, ¿no? O sea, el que más se va a beneficiar si hacemos las cosas bien, Ujú. listo, si damos las facilidades, porque por el puerto de Chancay, acuérdense, el puerto de Chancay comenzó, la idea y el desarrollo inicial fue para que facilitemos la exportación de nuestros concentrados mineros. Claro, ya. Por eso uno de los accionistas es una empresa minera importante Ujú, peruana, ¿no? ujú, O, digamos, bajo manejo internacional, ujú. que estamos hablando La Volcan, de- ¿no? exactamente, ¿no? Tú lo has dicho. Volcan aportó recursos porque estaba interesada en que sus concentrados, en lugar de que salieran por el Callao, que el Callao estaba muy sobrecargado con la exportación de Ujú, minerales, de concentrados de minerales, se necesitaba un puerto alternativo. No sé si ujú. recordarás tú que en una época se discutió si se podía hacer un puerto alternativo en Ancón. ¿Te acuerdas que hubo mucho Claro, debate sí, y sí. mucha discusión al respecto? Y todavía ahí se está hablando de una especie de zona franca en Ancón, Sí, 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 que sí, sí, iba a ser escuchamos. complemento de ese puerto que no se llegó a hacer. Mm, ujú, Finalmente se ha hecho en Chancay, mm, que empezó, como te digo, como una idea para facilitar la salida de nuestros concentrados mineros, que son amplísimos, porque somos un país minero por excelencia en ujú, términos de cobre, plomo, plata, zinc, etcétera. Y ujú, entonces, oro. Y entonces, eso está funcionando y va a empezar a funcionar cada vez con mayor intensidad. ujú. Pero ese puerto, tú no puedes comprarte un Mercedes-Benz para hacer solo taxi, ¿no es Claro. cierto? No es pues la mejor de las Claro, opciones. no, 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 no. Si te Oh, compras pues, un Mercedes-Benz, sácale el máximo de provecho, ¿no? claro. Para mil otras actividades. Puede ser, pues, Lo pongo en un negocio Bit, pues, ¿no? Para ganar más. claro, pues hasta, ¿no? Para pasear novios, para, Claro, ¿no? La para hacer rentabilidad es bien remis alta, ¿no? de turistas pitucos, o sea, Ah, claro. pero, pero le doy pues más contenido a mi inversión, ¿no? Ujú. Y entonces eso nos está faltando. Fíjate, hay toda una línea de agroexportación Eso te iba a preguntar, importantísima. Guido, ¿qué actividades de exportación e importación también, ¿no? Están siendo las más destacadas? Todavía no te puedo dar una estadística precisa, Ujú. porque acuérdate que este puerto se inauguró recién en noviembre Sí, pasado. pues, ¿no? Van recién tres Ya. mesecitos, ¿no? Sí, pues, y fue una inauguración que a mí no me gustó, te confieso, me hubiera Mm. gustado que fuese en Chancay, en el puerto, ¿no? Ah, Con la llegada de varios buques, en ujú. fin, inclusive hasta nuestro buque escuela debería haber estado Claro. ahí, que es tan bello, ¿no? Mm. Pero se hizo pues en Palacio de Gobierno un poco así, Bueno. deslucido desde mi punto de vista. Ujú. Pero bueno, eso es así. Lo que sí es importante y que muchas veces no se dice es que los puertos peruanos son muy competitivos, salvo el Mm. puerto de Salaberry, que es muy caro. Ujú. Los demás puertos de la costa Ah, peruana son son. muy competitivos y son competitivos en tarifas y más todavía, algo que nunca se destaca, y no Ujú, entiendo por qué, en calidad de nuestra mano de obra. ujú, Nuestro trabajador portuario ujú, es un trabajador de muy buena calidad, ujú, comparativamente, por ejemplo, con los costos y la eficiencia de los puertos chilenos. Es muy mala la ujú, eficiencia. Y los puertos chilenos son carísimos en primer lugar mm, y son muy ineficientes. O sea, los armadores, la gente que trabaja en el mundo naviero, reniega muchísimo mm, del trato y del trabajo que se hace en Chile, y entonces eso también está ujú, favoreciendo ujú, a un puerto como el nuestro, a un puerto como Chancay, ¿no? O sea, la gran cantidad de oportunidades de comercio que se están comenzando a propiciar, ujú, de traer mercadería vía cabotaje de Chile, de Ecuador, inclusive de Colombia, para salir ujú. directamente hacia el Asia, ¿no? Ha salido una Entonces, ahí el información, potencial es muy grande. Sí, sí, una dime. información, Guido, del INEI, del
BCR respecto al crecimiento económico del Perú el año pasado, ¿no? Dicen que finalmente ha sido 3.3%. Para el presente año, que es lo que nos interesa, el presente y el futuro, más que el pasado, ¿cómo evalúas tú este año el crecimiento? ¿Va a haber crecimiento de ese nivel, más, menos? ¿Cuál es tu percepción? Mira, sí, claro, fíjate, ahí ya se ha armado un pequeño debate. Nosotros hace ya más de mes y medio Ujú, anunciamos nuestra perspectiva para el año 25 ujú. y dijimos que iba a ser alrededor de 4% el Cuatro. crecimiento. Ujú. Luego vino un nuevo ministro, el señor Salardi, y también dijo 4%. Ujú. Evidentemente, no tiene nada que ver lo que nosotros dijimos con lo que dijo el señor Salardi. Cada quien Claro. hizo su análisis por su lado, Una ¿no? coincidencia feliz, ya. Exacto, ¿no? Y ahora ciertos economistas, ciertos colegas, por ejemplo, el señor Alonso Segura, que preside el Consejo Fiscal, ha salido a criticar duramente a Salardi por Ujú. anunciar este 4% posible, y él dice que no va a ser más de 2, 2,5. Wow. Yo recuerdo que al inicio del año anterior, cuando hemos tenido el 3.3 que tú dijiste, Ujú. nosotros dijimos 3.5, pues 3.3. Ah, Pero todos los demás dijeron que iba a ser 2. Y sí, claro. entonces, ¿no? Ajá. Y yo creo que hay una actitud ahí detrás muy pesimista. Y Mm. entiendo el problema del Bueno. pesimismo que hay en nuestro país. Hay pesimismo, ¿por qué? Porque la delincuencia crece, hay pesimismo porque la corrupción crece, Ujú, hay pesimismo porque el gobierno es muy ineficiente, ujú, hay pesimismo porque hay dinero que se gasta mal, mm, o a otros que no se gasta, ¿no? Hay todo un manejo muy depresivo de la situación de nuestro país. Y ujú, entonces, con esos lentes de mucho mm. pesimismo, Sí, pues, es bien fácil decir que todo está mal claro. y es muy fácil decir que todos nos vamos de cabeza, pero el entorno internacional nos favorece, le guste a quien le guste y Sí, le pues, disguste a quien le disguste, ¿no? O sea, claro, yo soy de los que piensa que uno debe dejar sus preferencias políticas o claro. sus animadversiones políticas. Si estamos haciendo algo técnico, Ajá. el Perú tiene un potencial muy grande para crecer por lo menos 3.8 a Ajá. 4% Ya. este año. Como te digo, esa es nuestra proyección. Ujú. A final de año veremos cómo nos fue, Bueno. pues, ¿no? Muy bien, Guido. Te agradecemos esta primera, ¿no? Esta es la primera vez, creo que después de mucho tiempo que accedemos a una entrevista contigo. Te agradecemos la participación, Guido, de aquí en Diálogo Ciudadano. Espero que no sea la primera ni la última. Vamos a estar requiriendo tus puntos de vista seguramente a lo largo de este año. Muchas gracias, Guido, por estar el día de hoy con nosotros. Para mí un gusto y cuando gusten.